Bueno, estamos contentos porque tenemos la grata visita del hermano Carlos, el de la página Soldado Apologeta, que está defendiendo la fe con alegría, con amor por muchas partes del mundo, a través de las redes sociales. Y ha venido a visitarme y hoy lo traje a pescar para que conozca cómo es la vida por aquí y cómo es que trabajamos aquí para ayudar a la gente, cómo se sacan los pescados, cómo se meten a la laguna, cómo se come pescado, estamos enseñándolo a comer pescado también. Y bueno, hemos pasado una experiencia bonita. Cuéntanos ahí, Carlos, cómo le ha ido. Sí, sí, padre, bien, bien, muy bien recibido desde el primer día, pues todas las personas, estoy impresionado porque las personas todas son muy amables, muy acogedoras. Tuve la oportunidad de ir a su parroquia en la Florida y de pegarme una caminada de todo el día, pero fue un aprendizaje, fue algo maravilloso ver cómo esas personas diariamente hacen ese recorrido que yo quedé muerto literal ese día que hice ese recorrido, y la gente allá cuando sale enferma, yo le preguntaba a un señor de allá que cómo hacían con las mujeres embarazadas y él me decía que les tocaba subirlas en andas, 4 hombres, sea por la noche, sea a la hora que sea, las suben y todavía tienen que llegar al pueblo y de ahí otras 3 horas, 4 horas de viaje por la carretera. Entonces, de verdad mucho aprendizaje porque uno a veces no valora esas cosas que uno tiene muchas facilidades y estas personas tienen ese diario vivir y ellos dicen, nosotros estamos acostumbrados. Pero gracias al trabajo que usted ha hecho, padre, es muy bonito ver cómo el pueblo ha ido progresando y ha tenido un poco más de facilidades en cuanto a eso. Pues sí, y la experiencia fue espectacular. Y eso que vino en el verano, no le tocó el invierno. El invierno es 3 veces más difícil que ahorita, ¿no? Y sin embargo, pues la gentecita tiene que vivir ahí. Lo triste es que no recibimos el apoyo de la gente de gobierno que debería preocuparse, pues nos tienen abandonados allá y nadie se preocupa. Entonces por eso tenemos que luchar nosotros con nuestras propias fuerzas. Pero sí, gracias Carlito por estar aquí con nosotros compartiendo. Para mí es una inmensa alegría porque estamos compartiendo la misma fe, la misma esperanza, el mismo mandamiento del amor dentro de la una y única iglesia que fundó Jesucristo, que es la Iglesia Católica, defendiendo los ataques de los hermanos separados. Así es, padre. Yo quería aprovechar siempre para agradecerle pues por todo lo que usted ha hecho. De verdad que yo he estado en otros países, he recorrido varios países y he ido a pueblos profundos, incluso en el Amazonas, y lo han conocido a usted. Y lo conocen a usted, incluso llegan a conocerlo más los protestantes que los mismos católicos. Los protestantes ya saben, Luis Toro, Luis Toro, Luis Toro. Y es impresionante porque esa obra a usted y a la gente le queda muy difícil medirla, porque es en todas partes del mundo, es en pueblos remotos, pero la obra que usted ha hecho es inmensa, las conversiones, en todas partes uno encuentra protestantes que se han convertido a la iglesia católica y no solo eso, no solo que se convierten, sino que vienen acá y con esas ansias de trabajar, con ese deseo de dar la batalla. A veces cuando llegan acá no son bien recibidos, eso sí hay que reconocerlo, en muchas parroquias como que les da igual si vienen o no, porque para ellos eso es lo mismo. Entonces, ¿usted qué mensaje le daría a estas personas que cuando están lejos, están solos? En estos días una persona me escribía que él se había convertido y estaba a punto de dar el paso atrás porque toda la familia lo rechazó, ya no le quieren hablar, nadie le da un apoyo, ha sido rechazado totalmente, entonces tiene una presión social. ¿Usted qué mensaje le da a estas personas, padre? Bueno, primero decirle que Jesucristo nos prometió en Marcos 8:34, el que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. O sea, él dice que está bien, ha tomado la decisión de seguirle, de ser su discípulo, bienvenido, pero tiene que abrazar la cruz. Pero yo le diría las bienaventuranzas, ¿no? De San Mateo capítulo 5, versículo 11, ¿no? Dichosos ustedes cuando los insulten, cuando los calumnien, cuando los persigan, cuando los maltraten, cuando digan tantas cosas en contra de ustedes por seguirme a mí y el Evangelio.
Alégrense, salte de contento, su recompensa será grande en el cielo. A veces por no saber eso, entonces la gente pues se siente amilanada, chantajeada, se siente opacada, y entonces la gente dice, no, pero ¿para qué seguir? Pero ya Jesucristo lo dijo. También dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, encontrarse uno con una parranda de lobos, pues le da miedo. Sí. Pero Jesucristo dice, los envío como ovejas en medio de lobos. La única alegría de la oveja y la única certeza y la única confianza y fuerza es saber que el pastor está con ella y la protege. Eso. Pero los lobos, el mismo Jesús lo dijo. Entonces, querer convertirse en la iglesia de Cristo y no tener problemas, apague y vamos, porque eso es mentira. Eso no va a pasar. Eso nunca va a pasar. Sí. Pero sí me impacta mucho, por ejemplo, lo que usted dice, ¿no? Que la experiencia de ir a otras partes del mundo. Yo también me he encontrado con esa experiencia. Yo voy a todas partes, incluso en aeropuertos, en aviones, en carros, donde vaya, en restaurantes, donde vaya. Me encuentro 1, 2, 3, 4, 5 personas. Padre, yo era protestante, me convertí gracias a los videos. Padre, tal, y miles y miles. Sin embargo, pues hay personas que creen que esto es perder tiempo, ¿no? Tenía la experiencia en estos días, me encontré con un obispo y me dijo, ¿qué? Todavía tirándole a los evangélicos. Usted lo que hace nomás es meterle lanza en el corazón, pero eso a lo mejor yo creo que ni se convierte ninguno. Yo le dije, Monseñor, pues yo creo que tiene muy poquita fe usted, porque si usted no ha visto, yo sí he visto muchos que se convierten. Y me alegra que usted también lo haya visto, Sí. porque a mí me anima. Si no fuera porque primero creo en la palabra y segundo porque he visto los milagros que Dios ha hecho, porque que un protestante se convierta es un milagro. Si se convierten 2, son 2 milagros. Si se convierten 500, son 500 milagros. O sea, tanto que se convierten son milagros. Y ellos no lo ven, porque claro, no son capaces de darse cuenta. Y algunos sacerdotes sí me dicen, padre, confesé, por ejemplo, ahorita que fui a Guanare, Sí. el sacerdote que estaba confesando me dijo, uy, habían bastantes adventistas y bastantes evangélicos. Y yo le dije, ¿cómo sabe? Digo, pues vinieron a confesarse. Vinieron a confesar diciendo que eran evangélicos y que eran protestantes, pero que les había llegado la palabra y vinieron a confesarse. Ya, padre, qué magnífico, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde uno ve lo que otras personas no ven. Y yo digo ahí, entonces, qué triste que no se vea el trabajo y a veces no se apoya ese trabajo, ¿no? Y qué triste que cuando esas personas llegan a la iglesia, en vez de abrirles las puertas, pues las rechazamos o simplemente las tratamos indiferentemente. No le damos la bienvenida, no solamente diciéndole bienvenido, sino con el buen trato, con el apoyo, motivarlos a trabajar, porque ellos, sean como sea, tienen una experiencia espiritual que no es la más correcta, pero tienen una experiencia. Tienen, por ejemplo, la experiencia de orar, la experiencia de leer la palabra de Dios, que podríamos nosotros, guiándolo por el buen camino, sacar mucho fruto de ahí, hacerlo del campesino, el campesino de la caca saca bono. Y nosotros podríamos, de todas esas experiencias que ellos han tenido, sacar cosas buenas para la iglesia. Y creo que estamos perdiendo esa oportunidad. Y luego, estoy convencido que no hay dentro de la iglesia un movimiento, un grupo, no sé cómo llamarlo, encargado de recibir a esa gente y seguir dándole formación. Y por eso es que yo cada día pues sigo trabajando en las redes. ¿Para qué? Para que aquellas personas que vuelvan a la iglesia tengan dónde conocer la fe católica y cómo fortalecerse, porque en las parroquias, ¿qué cuento? Cuando ellos vienen con el amor a la Biblia, a la palabra de Dios, en la parroquia le dicen, no, eso está anticuado, eso, ¿para qué la Biblia? Usted vino para acá, pero usted sigue siendo evangélico, y les cortan las alas. ¿Por qué no esperar que esas personas, confiar que esas personas van a aprender más y motivarlos y llevarlos por el buen camino dentro de la iglesia? Ese es el reto que tenemos, eso es lo que nos toca. Y pues yo trato de hacerlo lo más que pueda. Y por eso pues he desgastado mi vida y la seguiré desgastando en este trabajo, porque estoy convencido de esa gran realidad. Ya a lo mejor con el tiempo la iglesia despierte y se dé cuenta que tenemos que volver a la fuente, que es la Sagrada Escritura, y seguir el ejemplo de las primeras comunidades cristianas, como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Seguir el ejemplo de San Pablo, lo que San Pablo hacía para llevar el Evangelio, para conquistar almas para Dios, para el celo apostólico de 2 Corintios capítulo 11. Tengo celos y son celos de Dios y no quiero que el diablo, como engañó a Eva,
los engañe a ustedes a través de esos falsos apóstoles que dice el versículo 13, que en realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo, y no hay que alarmarse, porque el mismo Satanás se viste de ángeles de luz, así sus ministros se visten de agentes del bien. Entonces, cuando la iglesia va a despertar, la iglesia está dormida, el mundo está en una densa oscuridad. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, pero no queremos encender esa lámpara, que es la palabra de Dios, esa luz, como dice Salmo 119, 105, lámpara es tu palabra para mi paso, luz de mi sendero, para poder alumbrar la densa oscuridad. Por eso el mundo anda en tinieblas. Al bien lo llaman mal, al mal lo llaman bien, porque no hay un rayo de luz. Y nosotros que tenemos que iluminar el mundo con la palabra de Dios, nos estamos haciendo los locos. Es ahí donde a mí me emociona ver su trabajo y le felicito y le animo a seguir adelante. Gracias, Padre. Sí, de verdad que da mucha tristeza pues escuchar estos testimonios de estas personas que dan el paso por fin y aquí nosotros no lo recibimos bien. Yo siempre digo algo y es que en la iglesia nos fijamos en los que están en la cárcel, en los más desamparados, en los pobres. Hay un movimiento para eso, hay un movimiento para todos los campos en la iglesia, pero para los protestantes, a los protestantes nadie los mira. Y qué curioso, ¿no? Y qué curioso, porque Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, ciertamente hablaba de los judíos, pero los judíos era figura de lo que sería ahora los protestantes, que dice que el buen pastor se preocupa por las ovejas, da la vida por las ovejas, ve cuando viene el lobo y el buen pastor defiende, da la vida por las ovejas, pero el que es un asalariado ve venir el lobo y huye. Y yo creo que la iglesia estamos tomando el papel del asalariado. Trabajar por un salario, asalariado es el que trabaja por un salario, pero no le importa la salvación de las ovejas, de las almas. Y yo creo que ese es el problema que tenemos hoy día, que no hay ese celo apostólico de trabajar por salvar las almas, por las ovejas. Entonces, como usted dice, pues hay un ministerio para todo, pero para predicarle a los evangélicos, para traer o convertir a los evangélicos y ayudarles, nadie se preocupa de eso. Y entonces, ¿dónde está lo de Lucas capítulo 15, versículo del 1 en adelante? Pero específicamente el 7, la oveja, ¿cómo es? El buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Ciertamente, lo repito, se refiere primeramente al pueblo judío, pero segundo, ya en nuestra época, ya no solamente al pueblo judío, se refiere a aquellos que eran de los nuestros, la oveja que era nuestra, se descarrió, como dice Santiago 5:19, que se extravía de la verdad y otro lo hace volver. Sepa que el que hace volver a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte. Ahí yo veo el retrato del buen pastor que deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Y entonces, porque apartarse de la verdad, dice de Santiago 5:19, es un pecado. Y entonces esa es la oveja perdida que se descarrió. Estaba en la verdad, se fue con un mentiroso con la mentira, se descarrió. Y entonces el pastor deja a las 99 y va en busca de la oveja perdida. Ese evangelio está por estrenarse en la iglesia. Eso todavía no se ha estrenado. Así es, Padre. Padre, y a nosotros en la apologética siempre hemos sufrido por el hecho de que nos dicen que somos muy hostiles, que somos muy agresivos con los protestantes, pero es que cuando uno lee a Pablo, uno dice, Pablo hacía esto. Entonces, ¿a usted qué le parece? ¿Será que el tipo de predicación que Pablo llevó a cabo ya pasó de moda y para este tiempo no debería hacerse? ¿Será que debemos abandonar eso y tomar unos nuevos estilos en la predicación? ¿O usted cree que es necesario esta forma de predicación? Que, por cierto, uno no es tan agresivo como Pablo. Pablo era supremamente agresivo porque llevaba siempre la verdad, la espada de la palabra. Incluso ese es uno de los símbolos de él, siempre anda con la espada. Entonces, ¿será que pasó de moda ya ese estilo de Pablo? Ese estilo pues no ha pasado de moda, por eso está en la Sagrada Escritura como ejemplo, incluso en los Hechos de los Apóstoles. Se llama Hechos, que significa hechos, lo que ellos hicieron. El de los apóstoles significa dos cosas,
que era de aquel tiempo y que sigue siendo de nuestro tiempo. Aquellos lo hicieron en aquel tiempo y dejaron sus huellas y evangelizaron y conquistaron un mundo para Dios. Y ahora a nosotros los continuadores tenemos que hacerlo, los hechos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que actuar, por eso llama hechos, acciones concretas, no una fe pasiva, sino una fe activa. No una iglesia instalada, sino una iglesia en camino, de la que habla el Papa. Entonces, es una falsedad cuando dice que eso ya no funciona o que hay que usar otra cosa. Es mentira, es simplemente que no se ha leído las Sagradas Escrituras, que no se ha seguido el ejemplo de San Pablo, que es el mismo ejemplo de Cristo. Pablo es claro, sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo, de 1 Corintios 11, es lo mismo, o sea, no se debe cambiar. Ese fue el estilo de Jesucristo, ese es el estilo que nosotros tenemos que llevar a cabo y no podemos cambiar. Incluso si ustedes ven, todos los evangelistas, San Marcos, San Mateo, San Lucas, estos tres, Juan no, pero estos tres hablan de cómo fue que se comenzó el evangelio. De todos ellos me gusta como lo dice San Marcos 1, dice, comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice, según como estaba escrito en el profeta, por boca del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus pisadas. Apareció un hombre llamado Juan, apareció en el desierto predicando un bautismo de conversión y venían a él, al desierto, todos los de Judea, Galilea y todos los de Jordania, venían a ser bautizados por Juan. De modo que el evangelio de Jesucristo comienza con la evangelización. Y segundo, comienza a evangelizarse en el desierto. ¿Qué significa el desierto? Donde no hay nadie que quiera escuchar, donde hay ausencia de, donde hay necesidad de, donde hay soledad, donde parece que es perdido todo. Desierto significa donde usted siembra algo y se muere. Desierto significa donde no hay vida. Pero sin embargo, ahí es donde se debe sembrar el evangelio. Mire, ahí mire, otro tarrayazo bueno ahí que sacaron, enfóquelo ahí porque estamos pescando y estamos compartiendo de una vez. Ahí teníamos la pesca, estamos haciendo la pesca milagrosa, sacando los peces para tirarlos a la laguna y así ayudar en la alimentación de las personas, darle comida a la gente necesitada. Y entonces seguimos la experiencia. A mí me llama la atención porque Juan predicaba en el desierto. Entonces nosotros decimos, no, pero es que en el desierto es perdido. Es que ya no se puede, entonces tenemos que dejar la palabra de Dios porque la gente no lo va a escuchar, la gente no quiere escuchar, eso es desierto. La gente no le importa nada, eso es desierto. O como Pablo decía, predique la palabra a tiempo y a destiempo. ¿Qué es a destiempo? En el desierto, cuando la gente no quiere escuchar. Entonces, por no entender que así se comienza, porque dice comienzo del Evangelio, Marcos 1:1, comienzo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según estaba escrito. O sea que el Evangelio comienza poniendo en práctica lo que está escrito. Y luego, de voz que clama en el desierto. Entonces, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios en medio de un mundo que está en desierto. Pero cuando comienza a predicar, ¿qué predicaba? De un camino de conversión, donde arreglen sus pisadas, lo que está lo que está hueco hay que rellenarlo, lo que está en loma hay que emparejarlo, lo torcido hay que enderezarlo. Y entonces San Marcos viene a decir cómo es. Pero todo eso se logra a través de la palabra de Dios. Y lo más hermoso es el éxito. Toda la gente de Judea, de Galilea, todas las regiones del Jordán, venían a Juan en el desierto y eran bautizados por él. Entonces quiere decir que la palabra de Dios atrae, es un imán. Atrae
allá en el desierto. Hace surgir vida en el desierto. Hace brotar semilla en el desierto. Hace brotar la palabra de Dios en el desierto, siempre y cuando se siembre la semilla. Entonces, eso hoy día no se está haciendo. Hoy no se quiere sembrar la palabra de Dios en el desierto del mundo ateo, en el desierto de los protestantes, donde no está la doctrina de Cristo, donde nacen otras cosas, pero no está la palabra del Señor. Necesitamos hombres como de aquellos tiempos, capaces de seguir el método que hizo San Pablo. Y ustedes me pueden decir, pero ese método no funciona. Yo les digo, denme otro método. Yo recuerdo que cuando un padre que no quería nada con la apologética ni conmigo, me mandó un pastor a debatir conmigo en el Concilio Plenario de Venezuela, y cuando estábamos allá en el concilio que íbamos a debatir, todo el mundo pues estaba en contra mía, y ese pastor se paró y dijo que él era pastor evangélico y que sí funcionaba el predicarle a los evangélicos. Sí funciona, para la muestra un botón. Yo era pastor y ahora, gracias a la enseñanza que recibí en un cura por allá en un rincón del mundo, Sabaneta, que trabajaba en Sabaneta, gracias a él, hoy delante de ustedes me convierto, llegaré a Barinas y entregaré las llaves de la misma iglesia que yo fundé y le diré a la gente que le mentí. Porque este cura me hizo ver lo que no vi en otras universidades, en las universidades, que estudié en varias universidades, varios doctorados en Sagrada Escritura, pero no aprendí eso. Y le decía a los obispos y a los curas que estaban allí, le decía, ustedes dicen que rezando el Santo Rosario se convierten los evangélicos. Yo quiero que me muestre a cuántos evangélicos ustedes con ese método han convertido. Y entonces miramos cuántos hermanos separados ha convertido este cura con el método que él está utilizando de la apologética. Para la muestra un botón, yo me acabo de convertir y me meto a la Iglesia Católica. Entonces, dime el método y yo les compruebo que el método que está haciendo este cura sí funciona, ya tengan la prueba. Y muchos él ha convertido. Entonces yo digo, ¿cómo un sacerdote me dice a mí que ese método no funciona? Que es anticuado. Si yo lo he palpado, usted lo ha palpado, usted lo ha visto. Y la gente, los que me siguen a través de las redes sociales, yo tengo más de 1.800.000 que nos siguen. Entonces, estas personas también están de acuerdo. Entonces, dime, católico, sacerdote, obispo, el que sea, dime, ¿no funciona? ¿O es que ustedes no quieren poner a trabajar ese método? ¿Por qué? Porque es exigente. Porque es un método donde usted no puede ir solo con lo intelectual o lo material. Porque si fuera algo intelectual, pues aquí tenemos doctores en la iglesia, tenemos filósofos, tenemos teólogos, tenemos intelectuales. Pero esto no es intelectual. Entonces, claro, los intelectuales llegan ahí y dicen, pues si nosotros que somos los intelectuales no podemos desarrollar eso así, no podemos trabajar de esa manera, pues entonces no es válido. Pero no es que no sea válido, sino que esto lleva más allá de lo intelectual. Esto lleva a que tenga que hacer bastante oración para que Dios abra el camino, para que Dios toque los corazones, y tiene que hacer bastante la lectura de la palabra de Dios para que le quede en la memoria, en el corazón, y pueda dársela a la gente con tranquilidad y serenidad, y la gente al verlo pueda convertirse. Entonces eso lleva exigencia. La intelectualidad no lleva exigencia, porque usted se pone a estudiar un libro de Sócrates, de Platón, lo que sea, cualquier filósofo, y eso no lleva ninguna exigencia, sino sentarse y leer y recordar, y más nada. No conlleva que tenga que hacer al menos una hora de oración o una hora de la lectura de la palabra al menos, en tener que hacer obras de caridad a la gente, no lleva ningún compromiso. Entonces eso es fácil, lo hace cualquiera, hasta los ateos lo hacen. Pero cuando ya nos exige entrega, cuando ya nos exige testimonio de vida, cuando ya nos exige cambio de vida, cuando ya nos exige dejarnos golpear por la palabra, porque no crean ustedes que lo que yo hago es porque tengo buena memoria, sino porque me dejo golpear por la palabra y me golpea, y entonces al golpearme deja huellas, queda grabado en la memoria y en el corazón. Y por eso que puedo decirles tranquilamente cualquier cita. Yo sé que muchos de ustedes pues no están de acuerdo por eso, porque es exigente. Es exigente. Sin embargo, yo les digo a ustedes, queridos hermanos, que no hay un método mejor, y si ustedes lo conocen, díganmelo. Y ustedes dicen, no, yo tengo un método mejor, entonces díganme a cuántos protestantes ha convertido usted. Y yo le digo a cuánto he convertido yo, y comparamos. Y entonces yo me voy con el método soy. Así es, padre. Una vez a mí un seminarista en una misión
me preguntaba, ¿por qué cree usted que la gente le hace tanto caso a esos pastores? Y yo le decía, porque de una u otra forma, así sea para engañarlos, les están leyendo la palabra de Dios. Entonces, le siguen y lo que nos hace falta a nosotros es utilizar la palabra de Dios, que no es decir con mis propias palabras la palabra de Dios, no, es leerla, porque ella es la que tiene poder. Nosotros decimos, es que la palabra tiene poder, no, la palabra de nosotros no, la palabra del Señor es que tiene poder. Entonces, nos hemos olvidado de eso, gracias a usted, Padre, porque gracias a usted es que hemos empezado nuevamente a indagar, a estudiar las Sagradas Escrituras, y muchos laicos también se están comprometiendo a este llamado que usted nos ha hecho siempre, incluso cantándolo. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Entonces, tantas veces que lo cantó, a muchos de nosotros nos ha hecho eso mella en el corazón y nos ha llamado a buscar ayudarle en esto de la apologética, dando charlas, fortaleciendo a los hermanos católicos, hablando incluso con los protestantes, yéndolos a buscar, que siempre se hace con todo el amor, basado siempre en el amor, que eso es lo que nos distingue a nosotros, pero es la utilización de esa palabra la importancia. Como veníamos hablando en estos días, uno está acostumbrado a que los protestantes le digan de todo, pero lo que más duele, Padre, y yo he vivido esa experiencia, es cuando un mismo católico viene a uno a decirle, eso no sirve, eso no se hace, ¿para qué eso? ¿Por qué eso? Y ahí es donde más duele. Y yo sé que usted ha vivido mucho esa experiencia y de verdad que gracias a lo que usted nos ha advertido, porque usted siempre nos ha hecho esa advertencia de todo por lo que vamos a pasar, todas las cosas, y todas las cosas uno empieza a pasarlas cuando uno empieza a trabajar en esto. El rechazo de algunos católicos, no de todos, la mayoría aman la palabra de Dios, el ataque protestante, y todo eso uno lo va sufriendo, pero con la advertencia suya para uno es mucho más fácil. Yo lo admiro mucho a usted porque usted empezó esto desde cero, cuando no había nadie que lo hubiera hecho. Nosotros tenemos en usted un apoyo porque usted ya nos lo ha entregado molidito, en videíto, y nosotros no es sino capturar los videos y empezar a estudiar y siguiendo pues los consejos que usted nos da de la oración y todo. Pero a usted le tocó solo empezar a remar, a buscar el método, todo esto, y es de admirar todo lo que usted está haciendo, Padre. ¿Qué consejo usted le da a los laicos que...? Antes de que me diga Sí. el consejo, para aprovechar, yo quiero pedir perdón, por ejemplo, a algunos obispos, a algunos sacerdotes que se han sentido ofendidos por lo que yo a veces digo. Pero hoy, ya que estamos hablando y usted sacó el tema, Sí. yo debo de decirle que nunca, lejos de mí, querer malponer a un obispo o querer malponer a un sacerdote, no lo hago por malponer. Cuando digo que hay obispos que no les gusta la palabra de Dios o sacerdotes que no les gusta la palabra de Dios, no lo estoy diciendo para malponerlo. Y es para decirle a la persona que quiere comenzar a evangelizar que el obstáculo más grande no será el evangélico, el protestante. Será ese obispo, será ese cura que lo va a pelear, que lo va a insultar, que le va a despreciar, que le va a tirar las puertas en la cara, que lo va a sacar corriendo como un perro y listo. Entonces, si yo no le advierto a los que sí quieren trabajar, entonces cuando se encuentren con eso, se van a desanimar y van a decir, hasta aquí llego. Pero si yo les advierto, dice, lo que usted acaba de decir, nos advirtió. Claro, yo no tuve a mí nadie me lo contó, yo viví las experiencias. Y yo no entendía, pero me iba al Santísimo y me ponía a llorar delante de él, le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y me ponía a leer la Biblia y encontraba a San Pablo que decía, voy a tal parte y no sé lo que me espera. Lo único que el Espíritu Santo me dice, que me espera cárceles, tribulaciones y tormentos. Y Jesús le dice a Pedro, allá en Mateo 16, 21, subo a Jerusalén, el Hijo del Hombre tiene que ser golpeado, tiene que ser criticado, calumniado, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Entonces Jesús advierte. Y entonces cuando Jesús advierte, entonces ya nosotros tomamos la advertencia. Pero luego vemos a un Pedro que es tropiezo. Jesús le dice, eres tropiezo para mí, apártate de mí, Satanás.
Eres tropiezo, me sirve de tropiezo. Porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Aquí Jesucristo no está malponiendo a Pedro. Nos está enseñando que dentro de la iglesia, aunque sea miembro de la jerarquía, puede ser tropiezo para el que quiera vivir el evangelio. Y puede ser instrumento de Satanás. ¿Y el motivo? Porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Y a mí me llama la atención cuando San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, Camino de Maús, versículo 20, dice que las autoridades civiles y religiosas se pusieron de acuerdo para matar a Jesucristo. Las autoridades, los políticos y los religiosos. Entonces, oye, otra, mire otra más buena, mire, está mucho más buena. Buena belleza, Qué sáquela ahí. espectacular, vean ustedes, esos son los pescaditos que agarramos y tiramos a la laguna para ir cultivando poco a poco. Claro que sí, fantástico, maravilloso. Entonces a mí me llama la atención, ¿por qué San Lucas, en capítulo 24, versículo 20, dice ahí que las autoridades religiosas, o sea, nos está advirtiendo. No quiere decir que entonces no creamos en la jerarquía, que no creamos en la autoridad religiosa o política. No. Sino que, ¿qué vamos a hacer? Dentro el mismo Jesús lo dijo, de la iglesia hay de todo. Hay trigo y hay cizaña. Y de 12, un Judas lo traicionó y después se ahorcó. Entonces yo tengo que advertirles a todos ustedes, y me llama la atención porque tercera carta de San Juan, capítulo 1, por allá en el versículo 9, dice San Juan, ya no San Pedro, sino San Pablo, sino San Juan, que él ha querido ir a llevarle la verdad y establecer la verdad, pero Diótrefe, con ansia de poder, no se lo permitió. Y no permitió a los que iban a recibir, a los que llevaban la verdad, que los recibieran. Ni siquiera eso. Entonces, no imiten ese ejemplo, dice Juan. No imiten ese ejemplo. Esto quiere decir que sí, dentro de la iglesia hay. Entonces yo tengo que advertirle, porque si yo no le advierto, aquellos que toman las decisiones, aquí dicen, bueno, yo voy a trabajar, mira, vale la pena, mire que esta persona se ha convertido, o yo mismo me he convertido, yo era protestante y me convertí, y me encuentro con ese obstáculo, entonces digo, hasta aquí llego. Porque eso me pasó a mí. No, a mí no. A todos nos tiene que pasar, y por ahí tenemos que pasar. Y no estar triste, dice Jesús, alégrense, salte de contento porque su recompensa será grande en los cielos. Y no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, no importa de dónde venga. No se avergüence, el que se avergüence de mí el Evangelio, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Entonces no nos podemos avergonzar. Y cuando le dieron la orden allá en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 4 y capítulo 5, 4, 18, 28 y 5, 18, 28, por allí, le dieron la orden y Pablo dijo, Pedro. Estamos en el capítulo, ¿qué? 5, es Pedro, no Pablo. No haya salido Pablo todavía. Pedro dice, ustedes mismos juzguen. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Le dieron una paliza y ya lo metieron preso y después lo sacaron y le dijeron, salen, pero no les permitimos predicar. Pues y cuando los encontraron, después de la paliza, los encontraron y estaban predicando. Y no les prohibimos nosotros predicar el nombre del Señor Jesús. No podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Y eso tenemos que hacerlo también nosotros. Claro, Pedro estaba hecho de un material, los apóstoles estaban hechos de un material lleno de fe, mientras que a nosotros nos falta la fe y creer en la palabra del Señor. Padre, vea, yo tuve una experiencia así, yo fui 7 veces donde un sacerdote a decirle que si me dejaba dar una charla apologética, ahí yo no le decía que de primerazo me dejara, me permitiera, porque yo entiendo que ellos tienen que primero ver, conocer la persona, todo eso. Pero yo sí le decía era que por lo menos conociera mi trabajo. Vea mi trabajo y si le gusta, pero ni siquiera eso. Entonces a uno le da mucha tristeza y yo iba 7 veces, cada 2 meses iba yo. Padre, ¿por qué no implementamos las charlas apologéticas, esto y lo otro? Si quiere las da usted y yo le ayudo a
a construirlas, o si quiere las doy yo, si quiere usted me acompaña. Se lo dije de todas las maneras, siempre me decía, no, 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 no es el momento de la apologética, no es o sea, se están yendo miles y miles de católicos engañados. Y todavía no es el momento. Y todavía no es el momento, padre, imagínese. Pero el día del Buen Pastor, sacó regalitos y dijo, dentro de estos regalitos está un regalito para el pastor de otras congregaciones que están por acá. Entonces voy a ir a llevarlo porque ellos también son pastores. Imagínese, padre. Vea, padre, a mí me dan ganas era de sentarme a llorar. Fin de mundo, diría mi mamá. No. Eso me dan ganas era de sentarme a llorar viendo eso porque tanto trabajo que estamos haciendo, mejor dicho, estudiando, orando, sacrificándonos, corriendo peligros, porque yo he estado en lugares peligrosos de guerrilla, que me ha detenido la guerrilla, me ha parado ahí 1 hora preguntándome que quién soy, que por qué estoy por allá, para que ellos vengan y hagan esto y digan es que ellos sí son pastores, es que ellos sí están trabajando, es que ellos llevan por el buen camino a las personas. Entonces yo he sufrido esa experiencia, pero gracias a la advertencia que usted nos ha hecho, padre. Y yo le advertí porque sabe que yo también tuve una experiencia y yo no lo sabía. Yo estudié en el seminario Santo Tomás de Aquino, de Palmira, San Cristóbal. Y estudié bueno, muchos, unos me llevaban más años, otros me llevaban menos años. Y un compañero de los que me llevaban como 2 años a mí, se ordenó 2 años primero. Sí. Y después yo me ordené. Y la gente emocionada con las enseñanzas me invitó a su parroquia, a la parroquia de él. Padre, para que vaya, hablen con el párroco, Sí. Las catequistas además querían que le diera enseñanza de Biblia, hablen con el párroco. Fueron a hablar con el párroco, habiendo estudiado en el mismo seminario, compañeros de estudio. Y digo, mire, yo le voy a ser sincero, al Padre Toro no quiero que lo reciban aquí, porque eso es pura Biblia. Y eso es lo que viene, eso ya pasó de moda. Y bueno, y además se viene a pelear con la Biblia no se hizo para eso. Mire, ustedes pueden invitar al pastor protestante que ustedes quieran. No. Ustedes pueden invitar a un testigo de Jehová, pentecostal, adventista, y tienen mi apoyo, les presto la iglesia, les presto el sonido, les presto todo. Y lo pueden escuchar. Pero si yo me entero que ustedes escuchan al Padre Toro o lo reciben, ustedes todos quedan excomulgados de la iglesia. Uy. Mi compañero de seminario. Okay. O sea, el golpe para mí fue muy grande. Entonces, imagínense eso. Entonces yo no le puedo, no estoy hablando mal de los curas. Estoy diciéndole que si vamos a trabajar por la iglesia, los curas nos van a dar palo. Está escrito en Lucas 24:20. Los poderes religiosos fueron los que atacaron a Jesucristo y mataron a Jesucristo. Esto no quiere decir que entonces todos los curas y todos los obispos, no, yo, lejos de mí decir eso, estoy diciendo que dentro de la iglesia, dice Juan capítulo 6, versículo allá 70, no los elegí yo a ustedes, y uno de ustedes es un diablo. Lo dijo Cristo. Un hito de 12. Uno de 12. Entonces tiene que existir. Y a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Cuando un cura, un obispo, piensa como los hombres y no como Dios, se convierte en un diablo. Con sotana. Pero se convierte. Y no podemos decir, pero usted está hablando mal de los curas. Ah, no me entendió. No me entendió. Estoy hablando que dentro de la iglesia hay quienes, y está escrito, le estoy dando cita, Mateo 16:21, le estoy dando cita, Lucas 24:20, le estoy dando cita. Si es mentira, pues no está ahí, pero si está ahí, es verdad. Y estoy ahí dando cita, Juan 6, del 70, por allí, o del 69 en adelante, porque en el 68, por ahí está, usted lo tiene allí. Si lo tiene allí, lo presta para tenerlo con exactitud. De Juan, por ejemplo, Juan 6, 68, el 70, ¿qué dice el 70? A mí me parece que es el 70. Jesús le respondió, no os Venga para acá, yo le pongo el... Ese es el 70, ¿sí? Entonces le pasa ahí, búscalo ahí un momentico, porque esas son 3 importantes para que no diga que soy yo inventando. ¿Cuál es? ¿El 70? 70. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12
¿y uno de vosotros es el diablo? O sea, no es que Jesús estaba hablando del mal de los curas. No, Jesucristo no está hablando de los curas. Jesucristo está diciendo que dentro de los curas hay quienes se olvidan. ¿Y por qué es un diablo? Mateo capítulo 16, versículo 21. ¿Por qué es un diablo? Tiene que haber una explicación. En cuanto a Judas, bueno, porque Judas lo traicionó. Pero en cuanto a los apóstoles como tal, porque si pone como ejemplo, a lo mejor a otro apóstol no habría mayor problema, pero pone por ejemplo a Judas, uno, pero pone por ejemplo también a Pedro, que era el jefe de los apóstoles. Mateo 16, ¿qué? 21. Cuando Jesucristo habla, le dice a Pedro lo que va a suceder. ¿Lo leo? Sí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Debe padecer mucho de los ancianos. Ancianas. ¿Y de qué? De los principales sacerdotes. Bárbaro. De los que están en el poder, ¿no? De los que se dejan llevar por la soberbia y dicen aquí mando yo, y entonces no miran la fe sino el poder. Y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Siga. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Satanás. O sea, se lo dijo a Pedro. Entonces, de Pedro para abajo, todos podemos ser Satanás. Y piedra de tropiezo para los demás. ¿Por qué? Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando un sacerdote, un obispo, pone la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, dice la Escritura, y no puede fallar, y es palabra de Dios, díganme lo que quieran, maldíganme, comúlguenme, hagan lo que quieran, pero eso es verdad. Aunque sea obispo, aunque sea cura, pero si se preocupa por las cosas de los hombres de la tierra y no por las cosas de Dios, pasa a ser un diablo, pasa a ser un estorbo. Y Jesucristo lo dijo para que lo supiéramos. Entonces no podemos engañarnos nosotros, no podemos decir, no. Y allá San Lucas capítulo 24, versículo 20, ustedes lo pueden leer en la casa, y tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante, también lo pueden leer en la casa. Y allí entonces podemos sustentarlo. ¿Por qué leo la cita aquí? ¿Por qué no he leído las otras? Porque cualquier obispo o sacerdote me puede calumniar diciendo que yo estoy hablando mal de los curas o mal de los obispos. Lejos de mí de hacer eso. Yo solamente le estoy diciendo a la gente que quiere trabajar en la apologética, sirviéndole a Dios y entregarse, que va a encontrar sacerdotes y obispos que le van a hacer la guerra. Eso es lo que estoy diciendo. Todos no. Para la gloria de Dios, yo, por ejemplo, ahorita, hay 3 obispos en todo el mundo que no me permiten ir a predicar a sus dioses. Y no voy. Pollo, peletas, donde no te quieras, no te metas. ¿Y cuál es la condición? La condición es que no puedo decir lo que es pecado. No puedo decir esto es pecado o esto no es pecado. No. Nada. Hay que decirle a la gente que puede vivir así como usted, que Dios es misericordioso y que no se conviertan, que vivan así, que sigan así. Mientras que yo diga que eso es pecado, entonces no puedo ir a predicar a sus dioses. Entonces, pero 3 en el mundo, ¿no te capten la idea? No estoy diciendo que todos, estoy diciendo que los hay. Es 1 de 12. Es uno de 12. 1 de 12. No, Ahorita somos 1400. Entonces no podemos decir que sean todos. Y yo no lo estoy diciendo. Ahora, sé que hay algunos que me calumnian y que ya están agarrando este video, ya están agarrando el pedacito, pero se entregarán cuenta con Dios, porque yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña, y lo dijo Jesús. Padre, y por el otro lado, también yo que he hablado pues con los protestantes, he llegado al punto donde me han dicho que por qué no me voy a predicar con ellos. Ellos queriendo que yo vaya a predicar donde ellos. He ido donde los israelitas, por ejemplo, y fui como unos 3 o 4 sábados allá.
Y cuando yo salía me decían, ¿y cuándo va a volver? Y yo les decía, cada vez que me inviten vuelvo acá y les explico. Y yo les decía todo en contra de la doctrina de ellos. Y aún así, ¿cuándo vuelve? Que nos gustó escucharlo usted tan joven. Usted me hizo. Me decían eso. Y digamos, testigos de Jehová también. Testigos de Jehová, una vez me les acerqué y empecé a hablarles. Yo siempre voy con la verdad por delante. Y al final ellos me dijeron, yo quiero decirle algo a usted, vea. Yo quiero agradecerle a usted por venir aquí a predicarnos la palabra de Dios. Porque nosotros siempre somos los que llevamos la palabra de Dios. Pero nadie de los que pasan viene aquí a hablarnos nunca, a darnos un texto bíblico ni nada de eso. Entonces yo le quiero agradecer, está bien, tenemos diferencias, pero usted lo hace con amor y con esmero y gracias a usted por venir a predicarnos la palabra de Dios. Entonces cuando uno ve eso, uno se impresiona, porque a uno le dicen, no, déjelos quietos, a ellos no les gusta eso, no les hable, no les contradiga, pero cuando uno ve que estas personas reciben de esta manera la palabra de Dios, uno sabe que tienen necesidad de escuchar la verdad, aunque sea una vez en la vida. Es que es contradictorio, porque mire, yo sacerdote ahorita, incluso como misionero de la misericordia que el Papa me mandó a predicar en el mundo entero, yo no puedo ir a predicar a cualquier parte sin que el sacerdote me dé permiso, sin que el obispo me dé permiso. Está bien. Y me niegan, algunos me niegan. Pero si yo ahorita dejo de ser cura y me meto a protestante, ningún obispo, ningún sacerdote me pone obstáculo. Puedo predicar donde yo quiera, todo lo que me dé la gana, en contra del evangelio, en contra de la iglesia, en contra de Dios, en contra de la Virgen, y no habrá un obispo y no habrá un cura que se oponga. Me dejarán cancha abierta. Donde sea, si quieres, Donde les sea. puede ir a parar al frente de las iglesias sea. católicas, al frente de las catedrales, Y nadie me le va a dejan decir libre, nada. Me dejan libre, no, no se metan con él. Exacto. Qué triste eso. Es la realidad que tenemos, que estamos viviendo. Ustedes, a mí me hace acordar, y yo cuando mi hermana Marta vino de Valencia y se fue a trabajar conmigo, y entonces tenía un debate con un pastor, porque yo fui por allá a dar una enseñanza y a visitar a un enfermo, y en el enfermo pues dio una enseñanza. Y yo me fui, y al otro día llegó a la casa cural un pastor. Me dijo, señor cura, vengo a que usted se retracte de lo que dijo. Vaya, pida perdón públicamente. Y le dije, ¿pero dónde? ¿Cuándo? Dijo, ayer usted fue y resulta que usted fue a mis ovejas. Yo le dije, ¿a sus ovejas? No, yo no he ido a sus ovejas. Yo fui a las ovejas. Digo, no, allá en ese pueblo, todos católicos y evangélicos, todos son mis ovejas. ¿Cómo así? Digo, claro, yo pastoreo todo. El padre no va. El padre manda al encargado de la renovación carismática, y el encargado de la renovación carismática dice, bueno, pues aquí somos ecuménicos, y entonces en vez de predicar él, me pone a predicar a mí. Y entonces yo soy el que predico, yo soy el que custodio todas las ovejas allá, católicas y protestantes. Y entonces le dije, bueno, está bien, yo voy, pero usted me reúne toda la gente. Dijo, claro que sí. Y me fui. Me llevé a mi hermana, me llevé a los monaguillos, y mi hermana no sabía cómo era la cosa. Estaba llegando. Y llegué y me encontré con el encargado de la renovación carismática. Y me dijo, padre, le voy a pedir un favor. Aquí usted no venga a hablar en contra de los evangélicos. Aquí somos ecuménicos. Aquí yo reúno toda la gente, voy entre hermanas, visito a la gente y los reúno el domingo. Y en vez de celebrar la misa, viene el pastor y nos hace el culto. Y entonces usted no viene a echarme a perder ese trabajo que yo estoy realizando. Le dije, no, usted no sabe no tiene ni idea de lo que es ecumenismo. Y bueno, seguí. Y cuando me vieron que yo venía, se reunieron todas las mujeres, las mujeres protestantes estaban era una cancha. En la cancha hicieron un círculo y me metieron a mí en el medio. Y comenzaron a pegaban unos berríos, brincaban, se tiraban al suelo, se levantaban y chillaban. Y mi hermana Marta, que no conocía la cosa, se puso a llorar. Y con los monaguillos ellos lloraban, y los católicos escondidos ya. Y pensaba que me iban a acabar. Y yo mientras ellos lloraban, sacándome el demonio. Y entonces yo solamente le pedí a Dios, dame fuerza, dame fuerza. Cuando terminaron, ahora sí, vamos, que habían como 6 pastores. Pero habían invitado al evangelista. Según él, el evangelista era el que lo formaba a ellos. Entonces, bueno, vamos a darle la oportunidad al evangelista para que predique y para que debata con el cura. Y llegó el evangelista y comenzó a predicar y, bueno, comenzó a decir, con eso estaba Chávez vivo,
que Chávez era el Mesías, era el Salvador de Venezuela y que lo había mandado Cristo y que el que no estaba con el gobierno era del diablo, el que estaba con el gobierno era de Dios. Eso fue lo que, ahí se entró la predicación. Y yo escuchando, ¿verdad? Y después le dije, bueno, ahora pues me toca a mí. Y comencé, le di la enseñanza sobre la iglesia y le dije, vamos a debatir. Digo, bueno, vamos a debatir. Lánceme la primera pregunta. Entonces me lanzó la primera pregunta. Las imágenes, los dedos, ¿verdad? Y comencé yo a explicarle. Y entonces el hombre me refutaba y cuando le dije, bueno, pero ¿no será que usted está confundido y no sabe qué es adorar? Digo, no, claro, adorar lo que ustedes hacen, le prenden velas, se le arrodillan, lo besan, eso es adorar. Yo le dije, pero ¿no será que usted está confundido? Dijo, no, confundido yo no. Le dije, bueno, yo voy a hacer un examen para ver si usted adora a Dios. Cuando se besa una imagen, yo creo que entendí mal. ¿Se está adorando? Dijo, sí. Le dije, perfecto. La Biblia dice, ¿adorará solamente a Dios? Dijo, sí. ¿Usted besa a su esposa? Dijo, sí. Le dije, pero usted la está besando y besar es adorar. Y debe adorar, o sea, besar solamente a su esposa. El hombre quedó así, dijo, uy, yo no me he dado cuenta de eso. Le dije, y a ver, dime una cosa, ¿arrodillarse a orar? Sí. ¿Y por qué usted adora a Dios de pie? Esto no lo había pensado. Y así lo voy a llevar, entonces ya el hombre dijo, agarró el micrófono y dijo, pastores y todos los miembros de la iglesia, Dios nos ha mandado a este profeta a predicarnos la palabra de Dios. A mí me encanta cuando alguien predica la palabra de Dios, así que no hay más preguntas, vamos a sentarnos todos y que Él nos enseñe. 4 horas me dejaron predicar. Ay, Y emocionados y contentos, ¿no? Sí, eso. Entonces, es ver eso, que algunos de ellos son deseosos de la palabra de Dios. Es más, incluso, la mayoría de católicos que se meten a protestantes es porque los protestantes le dan a gustar lo que ellos desean, la palabra de Dios. Porque dice el profeta, vendrá un tiempo que la gente tendrá hambre y sed, pero no de agua ni de comida, sino de la palabra de Dios. Y el queso sabe a queso, así tenga veneno por dentro. Entonces, la gente recibe la palabra de Dios, aunque lleva esa falsa doctrina, pero ellos quieren es probar eso, probar ese banquete, ese dulce, y en busca de eso es que se van. Yo he estado en comunidades donde dicen, aquí el sacerdote nunca más volvió, nos tocó recibir aquí al pastor porque pues uno tiene deseo, quiere escuchar, quiere esto, nosotros no hacemos nada. Otra cosa que ha pasado es que había una comunidad súper católica y hoy en día casi todos están volviendo protestantes. Y entonces yo le mostré al sacerdote de esa parroquia y él me decía, no, pero es que la gente no se motiva, uno los invita y los invita. Incluso el padre fue para allá a vivir con ellos 1 semana, 2 semanas y tampoco la gente así. Y yo, vea, padre, puede ir a vivir 2 años, 3 años, pero si no se le predica con la palabra de Dios, eso ahí no va a haber cambio. ¿Por qué en cambio si se van a una secta donde hay unas cosas estrictas, pues, que es más de fanatismo, que tienen que dejarse de pintar, que tienen que ponerse una falda larga? ¿Por qué a ellos sí y allá se llenan las iglesias y por qué aquí no? Porque es que nosotros aquí, así el padre vaya a vivir allá, no le hablamos con la palabra de Dios y eso es lo que le falta. Entonces están andando como a tientas, probando cosas, pero nunca caen en la palabra de Dios. Nunca caen donde tienen que caer y es que esa es la herramienta principal. Y a pesar de que ahora tienen la oportunidad de ver que sí funciona. Eso. Por ejemplo, yo fui una vez a Estados Unidos a operarme la nariz y ya estaba orando para venirme. Me venía el otro día, a los 2 días. Y en la tarde me llamó el padre, como a las 4 o 5 de la tarde. Padre, ¿será que usted puede venir a dar una enseñanza? Le dije, no, porque no tengo el permiso de su obispo. Digo, es que yo soy el canciller y yo vivo con el obispo y yo le puedo sacar el permiso. Si usted quiere, mañana le puedo sacar el permiso. Le dije, pues si saca el permiso, va. Digo, no, pues ya, listo. Y aquí voy a llamar al obispo y nadie me dijo. Ya, el obispo me dijo que sí. Bueno, si el obispo dice que sí, está bien. Digo, lo hacemos en mi iglesia, le caen 1000 personas. Y entonces lo hacemos mañana. De un día para otro. De un día para otro. Y le dije, bueno, está bien. 5 de la tarde. Como a las 7, 8 de la noche me llamó. Padre, tengo un problema. Le dije, ¿cuál? Que ya van más de 1000 personas inscritas.
no caben en la iglesia. ¿Será que lo podemos hacer En 2 horas ya habían confirmado todo el cupo. todo el cupo? ¿Será que lo podemos hacer afuera? Y le dije, afuera lo hacemos. Digo, bueno, a las 2 de la tarde, no, a las 4, creo que era 4, 3 de la tarde era la enseñanza. Comenzamos, le dije, bueno, les dijo, Pepe, véngase a las 12 para que comamos. Y yo me fui, llegué a las 12. Habían llegado 10 sacerdotes de otras partes que habían ido. Entonces llegamos a comer, me dice, ¿qué cree? Ya han llegado más de 5,000 personas, son las 12. Y dicen, padre, yo quisiera saber, padre, explíqueme, ¿cómo hace usted para atraer tanta gente? Yo le digo a la gente, vamos a una charla, invito un mes y me vienen 2 personas, 3 personas. Ustedes están invitando un día, ni siquiera el día completo, y llevan más de 5,000. Y vienen de diferentes lugares, han llamado de todas partes de Estados Unidos que vienen. Y de lejos, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Dijo uno, ya le tengo la respuesta. Otro padre. Otro padre. O sea, no respondió usted. No, mejor responde. Ajá. Yo le tengo la respuesta. A nosotros nos falta leer las Sagradas Escrituras y nos falta hacer oración. Y yo creo que ahí está el secreto. Porque este Padre actúa por la acción del Espíritu Santo, que a través de la oración podemos recibir su fuerza, y predica la palabra de Dios, y ese es el imán que atrae tanta gente. Y yo le dije, no se hable más. Esa es la verdad. Y entonces mire usted que Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, otros países, donde la fe está por el suelo, donde la gente no quiere la palabra de Dios, donde la gente no quiere nada, y se le predica la palabra de Dios y se llena. Y le predico no 5 minutos, ni 10 minutos. Porque él decía, imagínese, yo les predico 5 minutos y ya están cansados. Y usted le predica 2, 3, 4 horas y la gente ahí está. No le da hambre, no le da sed, nada. Es que la gente está siguiente de la palabra de Dios y viene y mira, el imán, lo que atrae la gente, no es que si yo soy un cura no sé qué, un cura moderno, un cura simpático, un cura... No, eso no atrae a nadie. Lo que atrae la palabra de Dios, lo que atrae es la palabra de Dios. Es la que tiene imán. Por eso dice que Juan predicaba en el desierto y toda la gente acudía a él porque predicaba el evangelio de Cristo en el desierto. Entonces, si nosotros predicamos la palabra de Dios, seguro, tengo testimonio donde yo voy, bueno, usted se dio cuenta, donde iba, la gente acudía en cantidad, la gente acudía, y ha sido de un día para otro. El padre de Guanare me decía, padre, me hubiese gustado con un mes de anticipación para avisar, pero no, fue de un día para otro, y así en todas partes donde voy, y la gente acude, escucha con alegría, escucha con gozo, la gente se siente gustosa. Usted mismo, nadie le contó, para ir al baño, cuánto duré para ir al baño, desde cerquitica de un lugar para otro, la gente no me dejaba. Padre, yo vi, era un trayectico de 30 métricos, 30, 25 metros, media hora, 40 minutos de ahí hasta el baño para poder llegar al baño. Le tocaba al padre separar casi 1 hora para ir y volver a donde estaba ubicado, y porque la gente lo asediaba, se le acercaba a tomarle fotos, a mostrarle el cariño. Ayer, por ejemplo, me impresionó mucho una señora que se le acercó a usted y no paraba las lágrimas, se le venían las lágrimas, ella trataba de detenerlas, pero era hágale, y mientras era hablando era con las lágrimas, y eso es muy bonito ver ese cariño que le tienen, y es por eso, porque usted les ha llevado la palabra de Dios, les ha indicado el camino, un camino que pocas veces se nos señala, porque lastimosamente hemos caído en eso, pero gracias a usted hemos estado despertando en estos últimos tiempos. Yo siempre digo algo, y es, para mí el Padre Luis Toro es el mejor predicador de los últimos tiempos en la iglesia, y yo creo que una de las personas que más influencia ha tenido en el mundo, porque sus enseñanzas llegan a todas partes. Entonces, de verdad que sí, es impresionante la obra que usted está haciendo, Padre, y gracias, yo le doy las gracias en nombre de los laicos, por todo lo que usted ha hecho, por todo ese esfuerzo, porque yo le decía a uno de los compañeros, yo no aguantaría pues eso de que todo el mundo a toda hora, que usted para ir al baño tranquilito y todo el mundo llega ahí a abrazarlo, y usted era con esa humildad, con esa sencillez,
sonriéndole a todo el mundo, que eso no es fácil. Cualquiera dirá que eso es fácil, pero eso no es fácil, padre. No, y con ganas de orinar. Eso. Y lo curioso, por ejemplo, en las otras partes, como los baños son comunes, y yo me meto en el baño y estoy en el baño y los hombres peleando, pues, toma una foto, dentro del baño. Después, En el baño. Estamos en el baño, pero no me importa, yo quiero una foto con el padre, quiero una foto. Y No, si es para pero comer, o sea, para todos, no hay chance. Usted se da cuenta también, para comer, la gente que quiere, o sea, no hay chance para comer, no. Pero es que está escrito, no lo dejaban, vamos a un lugar aparte, porque es que no lo dejaban ni siquiera comer. Me imagino. Pero eso se repite. Y fíjense que yo esto lo practico porque San Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante, donde Jesús se montó en la barca de Pedro y le dice a Pedro, tire las redes. Y Pedro dice, hemos pescado toda la noche, no hemos sacado nada. Pero por tu palabra tiraré las redes. Y tiró las redes y por la palabra sacó tal cantidad que hundía la barca y tuvieron que llamar a los otros. Y es cuando Jesús le dice, de ahora en adelante te haré pescador de hombres. ¿Con qué? Con la palabra. Porque él se dio cuenta que por la palabra sacó muchos peces. Ahora, por la palabra sacará muchos peces para Dios. Y por eso es que yo predico la palabra. Y por eso que ciertamente donde yo voy, mucha gente acude y mucha gente se ha convertido por la palabra. Y yo, en forma de juego, le digo a la gente, es que yo soy muy simpático. Es verdad que soy simpático, pero por eso. Entonces, ¿por qué vienen tantos hombres? Ajá. ¿Y por qué vienen tantas viejitas y tantos niños? Usted vio los niños que está bien que puede decir una persona, pero es que los adultos, pero los niños, yo he encontrado niños 3, 4, 5 años, niños incluso con síndrome de Down, niños que les gusta, se emocionan, se calan 2, 3 horas la enseñanza, no fastidian, no se molestan. ¿Cómo? Explíqueme a alguien eso, que alguien me explique. Eso es imposible. Y el reto más grande fue en Ecuador. Llegaron a Ecuador y el padre me jugó una trampa porque me dijo que con unos jóvenes, vamos allí unos jóvenes. Y vamos. Y era pues tal cantidad de jóvenes, como unos 2.000 jóvenes, de todos los colegios, de todos los liceos, y los reunió. Pero había un liceo, el más grande, gigante, cantidad de jóvenes. Y entonces estaban metidos en la droga, en las prostituciones y tal, y los profesores no podían hacer nada. Y para el orden era imposible. Todos los profesores tratando de hacer, no. Miren, le salió el director, padre, le dijo al otro, padre, con estos jóvenes no se puede. Estos jóvenes es imposible. Usted no sabe qué joyitas son estos jóvenes, esto no se puede. Si entre todos los profesores no podemos poner orden, ahora, ¿qué van a hacer ustedes cuando tengan esos jóvenes allá y se unen con nosotros? No, padre, eso es imposible, en un estadio. ¿Cómo hacer? El padre dijo, tranquilo que eso se encarga el cura, este cura se encarga eso. Y lo llevó, y el padre quería hablar, no le paraba. Los profesores, nada, nadie prestaba atención, todos se reían, jugaban, los chamos en su vida, pues imagínense todo. Y entonces yo quise hablar y no me prestaron atención. Entonces me puse a orar. Los ignoré. Estaba yo solo. Me puse a orar yo solo, lo ignoré. Me puse a orar, invoqué al Espíritu Santo. Cuando terminé la oración del Espíritu Santo, ya había silencio. Carlos, le prediqué 2 horas y no había un ruido. Todo el mundo estaba. Y ya la gente, los muchachos se reían, ya las cosas cambiaron. Y cuando terminamos, dijo el director, sin duda que esto es un milagro. Esto nunca habíamos podido nosotros en el liceo lograr que los muchachos guardaran silencio. En el aula, el grupito de 40 o de 50, ahora aquí más de 2.000 y este cura, no, ¿qué hizo? No sé qué hizo. Y es la acción del Espíritu Santo y es la palabra de Dios que actúa. Y claro está, pues gasté todas las energías que había y por haber. Sí. Pero yo puedo comprobarlo y le puedo retar al que sea que eso es así. Cuando fui a la ciudad del pecado, que eran 20.000 personas, ¿cómo se llama? Las Vegas. Las Vegas. Tal cantidad de gente, cuando yo hice la oración del Espíritu Santo y comencé a predicar, no se oía un ruido. Y estaba todo el mundo así. Prediqué todo el tiempo y no hubo un ruido. Y la gente, si cree que es mentira, ahí están los videos. Sí. Los videos están.
Y usted puede ver a ver si es verdad o mentira. ¿Cómo se explica? Tiene que haber algo. Claro. Tiene que haber algo. Entonces, yo le doy el secreto. La oración en silencio, la oración de quietud, de silencio. Yo a veces por darme fuerza yo mismo, porque como nadie me da fuerza y nadie me anima y nadie me enseña, pues tengo que hacerlo yo. Sí. Entonces yo dejo descargar el celular y en la mañana cuando me pago a orar, lo pongo a cargar. Y lo que dure cargando el celular, duro yo orando. Y digo, tengo la batería descargada, tengo que ponerme a cargar. Y con el celular dura más de una hora y después y si miro y el celular no ya lleva una hora y no está cargado, yo tampoco estoy cargado. Entonces vamos Ajá, qué bueno. entonces es un método tonto. Es un bueno, no, eso está bueno. Pero entonces yo digo, ya el celular está cargado, yo también estoy cargado. Vamos. ¿eh? Pero yo comparo la oración como la pólvora en una bácula, como nosotros hemos creado con escopetas y le metía pólvora y después le metía un taco, y después le metía las balas y después le metía un taco. Jaime sabe eso, Jaime es experto en eso. En vez de taco le metía hojas secas. Sí. Y había un patopuya con las alas abiertas, como a 10 metros, no menos, a 10 metros. Y llegó y ¡pum! Al otro lado había un toro y el toro ¡bum! Cayó el toro y ¡corre! A los 3 días estaban los amuros corriendo, y el pato salió corriendo y se fue y mató el toro. Él lo pegó al toro. Mató el toro y nos dio miedo porque capaz nos iba a dar una paliza. Pero entonces, yo digo que cuando uno hace oración, es echarle la pólvora y es ponerle el taco. Y mientras más taco le dé, más potencia sale. Pero sin oración, estamos perdidos. Estamos perdidos. La palabra de Dios y la oración es como el taco y la pólvora. Dan la potencia para que las balas salgan con toda su fuerza, con todo el poder. Pero la gente no, o sea, a lo mejor la gente lo sabe, pero no está convencida y le cuesta. Porque es que usted sentarse o a mí yo oro arrodillado o postrado. Y entonces arrodillarse o postrarse una hora, está perdiendo tiempo, no tengo ganas, estoy cansado, tengo sueño. ¿Para qué? No se me vale de nada, esto no. Y entonces todo eso le viene a la mente y tiene que quitar todo eso y ponerse en silencio y dejar simplemente estoy vacío, estoy descargado, lléname Señor con su Espíritu y dejar que el Espíritu de Dios y gustar y saborear al Espíritu de Dios allí en fe y dejar como si estuviera viendo lo invisible y quedarse allí, llenarse. Listo. No digo nada, yo no me gusta hablarle, solamente me quedo allí ya, me lleno ya, listo, terminé. Hice el compromiso contigo, Señor. A veces me doy cuenta, 2 horas, 3 horas, me pasé. Sí. Pero lo disfruté. No hay ningún pero eso no lo sabe. O sea, la gente sabe que tenemos que orar, pero a lo mejor el diablo nos engaña. Tiene que ser cortiquito. Chichito, ¿sabes que te amo, no? ¿Sabes? Te queremos un Padre Nuestro y una Ave María y ya sé. Hoy voy tarde para el trabajo, entonces cortitico. O los curas, ya hice los laudes, ya hice la liturgia y ya estoy listo. No, yo no me conformo con eso, eso no me llena. Hago eso. ¿Usted igual lo hace? Claro, sí. Yo lo hago porque es el mandato de la iglesia y es la oración de la iglesia. Pero esa es la oración para los demás, no para mí. Entonces yo quiero llenarme yo. Cuando oro por la iglesia, estoy orando por el mundo entero y por la salvación de la iglesia. Tengo que hacerlo como sacerdote, que es mi trabajo. Pero solo, no. Yo tengo que llenarme para mí, tengo que alimentarme yo mismo. Entonces, esto es lo que falta. Y esto es lo que cuesta, porque eso cuesta. Tengo que convencerme, no lo puedo hacer por hacerlo. Tengo que estar convencido. Y cada vez me convenzo más. Entonces digo, bueno, pase lo que pase, me puede faltar el desayuno, el almuerzo y la cena, pero no me puede faltar la oración. Y por eso le digo a la gente, yo voy, bueno, pero yo no puedo comenzar a trabajar temprano. Porque tengo que dedicar tiempo a la lectura, tengo que dedicar tiempo a la oración, me acuesto tarde, entonces, ¿cómo hago? Tengo que, siempre uno va a las 10, 11 de la noche lo están invitando a cenar. Y entonces, ¿en qué momento voy a orar? No ore, entonces, ¿qué voy a dar? Nadie lo que no. Entonces la gente dice, no, porque usted porque se para tarde. Yo sé por qué. A usted está durmiendo, diga lo que usted le dé la gana. Eso sí. ¿El quedó fue dormido? Yo no como por eso, ni vivo por eso, ¿no? Yo sé por qué tengo que hacerlo. Entonces tengo que asegurarme yo, que por cierto es muy duro, con los curas es muy difícil. Por eso yo trato de quedarme no en la casa curada, sino en los laicos, porque los laicos entienden. Los curas no. Los curas, si a las 5 de la mañana o 6 de la mañana se pararon, y vamos a hacer los laudes o lo que sea,
y ya, y con eso ya bastó, y vamos para allí, vamos para acá, y vamos para allá, y en la noche se acuestan tarde, y entonces, ¿y dónde está el encuentro con el Señor personal? Muy poco, entonces es muy difícil en ese sentido, Claro. ¿no? Y esas cosas están faltando. Padre, pues ya para terminar, me gustaría que le diera un consejo a los laicos que están en este trabajo de la apologética, si usted los anima, para que sigan trabajando, para que sigan dando esta batalla, incluido a mí obviamente, y después que nos cuente un poquito acerca de la obra que está haciendo tan grande que nosotros en realidad vemos es un poquito de lo que usted está haciendo con lo del refugio. Yo ayer tuve la oportunidad, que para mí es una oportunidad de ver cuando pasamos y las personas, ya incluso muchos conocen que hay un refugio del Padre Luis Toro, preguntan cuál es el refugio del Padre, y ayer tuvimos la oportunidad de recoger a unos, incluso venía uno muy enfermo, ya no podía ni caminar, algunos lo habían dejado abandonados y otros, ahí vi algo muy bonito, Padre, otros que ni siquiera lo conocían, fueron los que lo ayudaron a subir al carro cargado, y después cuando llegó aquí al refugio, ellos mismos lo bajaron cargado, lo pusieron, buscaron ayuda, le preguntaban cómo estaba, y eso es algo muy bonito que solo se ve cuando uno obra basado en la palabra de Dios. Entonces, pues primeramente el consejo a los laicos, Padre. El consejo de los laicos es decirle lo que Jesucristo le dijo a los laicos en San Lucas capítulo 10, versículo 17 en adelante. En el capítulo 9 eligió a los apóstoles y en el 10 yo digo que eligió a los laicos, porque fueron otros 72 y los mandó donde él quería ir. Pero en el versículo 17 dice que cuando ellos regresaron alegres y contentos, diciéndole, Señor, hasta los demonios se nos sometieran en tu nombre. Y Jesús dijo, sí, es verdad. Yo veía al diablo caer a la velocidad de un rayo del cielo a la tierra. Pero no se alegren porque los demonios se someten en mi nombre. Alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida, como trabajadores del reino, como personas que han trabajado y han luchado y ganaron la corona merecida. Entonces, la alegría de nosotros es poder trabajar a tan gran Señor, poder trabajar por el reino de los cielos, poder trabajarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si cuando una persona le trabaja a otra y dice, ay, qué persona más buena y qué bonito, yo me siento orgulloso de trabajar con esa persona, ¿cómo será entonces si creyéramos que estamos trabajando para Dios? ¿Cómo sería la alegría, el gozo si creyéramos que Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores? Entonces trabajaríamos solamente por Él. Yo le doy un consejo, trabajen por Dios. Lo digo por mi experiencia. Yo no trabajo por los hombres. A mí me importa un comino lo que diga la gente, los católicos, los protestantes, los ateos. A mí me importa un comino. A mí solamente me importa es trabajar para Dios. Y como trabajo para Dios, si me dejan trabajar, soy feliz. Si no me dejan trabajar, soy feliz. Porque si no me dejan trabajar, es porque Dios no quiso. Y quería que yo descansara. Y si me dejan trabajar, es porque Dios quiere. Entonces no tengo problema. Que me dejen o no me dejen, pollo peleta, donde no te quieran no te metas. Vivo feliz porque estoy trabajando para el Señor. Que no le agrade a Julano, vivo feliz porque estoy trabajando para Dios. Que me equivoqué, que a lo mejor no lo hice a la perfección. Bueno, estoy trabajando para Dios y Dios me entiende y Dios sabe que hice todo el esfuerzo y todo humanamente hablando para hacerlo de la mejor manera. No lo logré porque no soy perfecto, pero hice lo que tenía que hacer. Y ahí está el secreto. Jesucristo, nuestro Señor, nos dio el ejemplo. Mi alegría es hacer la voluntad del que me ha enviado. Ahí está. La alegría de nosotros es hacer la voluntad de Dios, el que nos ha enviado. Y ahí también tenemos que Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, dice que si nosotros leemos la palabra de Dios y la escuchamos, seremos felices al practicarla. Entonces tenemos que esforzarnos por practicarla y ahí está el secreto. No buscar aplausos laicos, no busque aplausos de los curas, no busque aplausos de los compañeros, no busque agradar a los hombres, busque agradar a Dios, busque los aplausos de Dios. Pero hay que elegir entre los aplausos de Dios y los aplausos de los hombres. Hay que elegir. Si elige los aplausos de los hombres,
recibirá pedradas de Dios. Si elige los aplausos de Dios, recibirá pedradas de los hombres. Pero tiene que elegir una de las dos. Necesitamos estar conscientes de eso. Yo elijo los aplausos de Dios y me pongo las espaldas para que los hombres me den piedra. Pero estoy seguro que recibo los aplausos de Dios. Y esto es lo importante. Mientras que busquemos servir a Dios y agradar a Dios, tendremos la felicidad que no nos la puede robar nadie. Vi una película, sé que sea verdad o que sea mentira, no me importa, pero la vi, me gustó. Cuando José fue vendido por sus hermanos a Egipto, y por allá una mujer lo calumnió y lo metieron en la cárcel. Y el rey, bueno, sí, lo mandó a meter en la cárcel y le pagó un verdugo para que le amargara la vida. Y le amargaba la vida a todos los presos. Y cuando llegaba a donde estaba José, José estaba sonriente, estaba feliz. Y el hombre se enfurecía y le amargaba más y José no le robaba la felicidad. En eso llegó el rey a ver cómo estaban los presos, todos amargados, y José estaba feliz y contento. Y le dice, te estoy pagando para que le amargue la vida. ¿Cómo me explica que este hombre esté feliz? Le dice, si quiere quíteme la cabeza, mi rey. Pero a este hombre no le puedo amargar la vida porque él, las 24 horas del día, está con su Dios y eso lo hace feliz. Y esa es la verdad. Si nosotros estamos sirviéndole a Dios, somos felices. Que los demás nos critiquen, nos insulten, nos manden para el infierno, nos den piedra, pregúntenme si me importa. Estamos claros en lo que estamos haciendo. Ese es el secreto. Y no desanimen, porque la mies es mucha, pero los laicos que trabajen, pocos. Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿Cómo se explica la cizaña? Mientras los católicos dormían, dijo Jesús, los protestantes, inspirados por el diablo, sembraban la cizaña. Eso se está viviendo otra vez. Y eso está en San Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. De modo que 24 en adelante y por allá en el 44. Pero desde el 24 en adelante está la... Entonces, ver cómo nosotros tenemos que mirar lo que dice las Sagradas Escrituras para entusiasmarnos. Laicos, si no leen la Biblia, nadie los va a animar, nadie los va a aplaudir, nadie los va a apoyar, le van a dar palo y se van a desanimar. Si leen la palabra de Dios y encontrarán que tienen que pasar por ahí, abrazarán la cruz con alegría y serán muy felices. Si no oran, no tendrán la fuerza para someter al diablo y no tendrán la fuerza del Espíritu, que dice Hechos 1:8. Recibirán la fuerza del Espíritu y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Gracias a todos, pues Dios les pague, gracias aquí al soldado. Un saludito ahí al canal Soldado Apologeta, a la familia, a la comunidad. Claro que sí, a todos los hermanos del Soldado Apologeta, animarles a seguir disfrutando de este canal por medio del cual Dios les va hablando. Y luego también decirles que sigamos el ejemplo. Ustedes pueden ir formándose y pueden ir evangelizando, porque a mí ¿qué me emociona de este soldado? Que no es cura, que no es ilólogo, que no es teólogo, es un laico como quiera, pero que se lo ha creído y ha creído en la palabra de Dios y está tratando de llevarla a la verdad. Incluso soy ingeniero industrial, que a mí me decían, bueno, ¿y usted cómo hizo para estudiar y también estudiar la palabra de Dios? Porque yo trabajaba y estudiaba. Entonces salía a las 7 a trabajar, salía a las 5 del trabajo y a las 6 empezaba a estudiar hasta las 9:30 o 10 de la noche. De ahí llegaba yo a hacer mis trabajos y después de eso era que podía yo leer la palabra de Dios y estudiar. Y eso sí, padre, adicto con sus videos. Yo no sé si a los psicólogos les va a tocar hacer algo con la toromanía, que hubo un tiempo que estuvieron hablando de eso, pero en serio que vuelve adicta a las personas. Ayer una señora también le decía a usted, vean, no soy capaz de dejar de ver los videos. Y con sus videos, aprendiendo, siempre cuando uno quiere y sabiendo de que lo más importante es la fe. La fe es más importante que la vida. Entonces, uno entendiendo eso, sabe que tiene que estudiar, que tiene que aprender y que tiene que crecer en el conocimiento, en la oración, para poder algún día llegar al cielo, que es la meta final. Entonces, muchísimas gracias, Padre, por este compartir, por permitirme compartir con usted estos días,
en los cuales he sido muy feliz porque usted ha sido un maestro para mí y bueno, he estado aprendiendo mucho y muchas gracias, Padre, por todo lo que ha hecho por todos nosotros, los católicos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos ha brindado de compartir. Gracias por llamarnos a trabajar por tu reino. Gracias por darnos la fe que nos permite ver con claridad lo que te agrada a ti. La esperanza de que un día tú nos vas a dar la corona merecida por haber trabajado. Y el amor que nos lleva a actuar conforme a lo que creemos. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Y espíritu. la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Bueno, los que quieran contactarnos, a veces para ayudar a la obra que llevamos aquí en Venezuela, que Carlos estuvo viendo, pueden escribir al 58 414 72 25 821 por WhatsApp, y eso por audio o por mensaje. Por llamada, muy difícil porque aquí no hay buena señal, y donde yo estoy en la parroquia, peor todavía. Más 58 414 72 25 821, o el de mi secretaria Maribel, más 58 416 577 0195, más 58 416 577 0195. El que nos quiera apoyar, ahí puede decir: Padre, queremos apoyar en esto, en aquello, y se lo sabemos agradecer, le decimos dónde puede ayudarnos. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Que viva Cristo Rey. Que viva. Agarren aquí, pues.